Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya estoy por fin por aquí con un vídeo de curiosidades de estos de acciones con una de las películas que está considerada como la mejor película de acción de la historia del cine, que eso habría que verlo, pero sí una de las mejores seguro, protagonizada por un sorprendente Bruce Willis, que no nos olvidemos que venía de la serie Luz de Luna, y que bueno, y que petó la cabeza a todo el mundo. Lamentablemente ya sabéis que tenemos a Bruce Willis retirado por esta enfermedad que tiene de carácter neurológico, afasia o algo así, que le hace que no pueda expresar bien lo que le está pasando con el habla, ni que entienda tampoco muy bien lo que le están preguntando, un caos ahí mental, y parece que va un poquito empeorando, porque salió una noticia el otro día de que la cosa se está poniendo bastante complicada. Y tiene 67 años, que no es como Stallone o Schwarzenegger, que tienen casi 10 años más, 75 y 76. Bruce Willis tiene 67, o sea que se puede considerar una persona todavía joven para todos estos temas que le están pasando. En fin, vamos a hablar de Die Hard, Jungla de Cristal, título lamentable aquí en España. Un día igual hago un vídeo de títulos lamentables de películas, como los han traducido aquí y en otros países, porque ahí vamos, para echarse la mano a la cabeza. Y como siempre hacemos en estos vídeos, proyectos, curiosidades, rodaje, anécdotas y un montón de cosas más, y que sirva un poquito como homenaje en vida, gracias que todavía lo tenemos por aquí, a Bruce Willis, y ya llegará el mes de Bruce Willis. Simplemente esta película de Die Hard la quería poner porque, aunque Bruce Willis ha dicho muchas veces en declaraciones suyas que no es una película navideña, pero está ubicada en la Navidad. O sea, durante una comida de empresa, una cena de empresa, y todo lo que pasa es un toque navideño, la banda sonora, todo en general. Pero bueno, vamos a ir ya de dónde surgió la idea, porque hay muchas cositas que son para alucinar. Yippee-ki-yay, motherfucker. Para empezar nos tenemos que ir hasta el año 1966. La película es del 88, ¿eh? En ese año, el novelista Roderick Thorp escribió una novela que se llamaba El detective, que fue adaptada a cine en el año 1968, protagonizada por Frank Sinatra en el papel del detective protagonista de la película, que entonces contaba con 52 años. Quedaros con el tema de la edad porque es bastante importante. La película tuvo bastante éxito en la época y entonces Sinatra le pidió a Thorp que por favor escribiera una secuela, una continuación para hacer una nueva película con el mismo personaje del detective. Pero ya veréis cómo acabaría todo esto. Thorp, entre unas cosas y otras, se tiró cerca de 10 años para acabar esta segunda novela con el mismo personaje del detective, que se llamaría Nothing Else Forever, nada es para siempre. Y básicamente se le ocurrió la idea viendo una película de catástrofes, El Coloso en Llamas, un edificio en llamas, ya sabéis, si la habéis visto, la película, y que dentro de ese edificio había un tipo que intentaba huir de algunos que le perseguían para matarlo. Y de este sueño extraño que tuvo el novelista, se le ocurrió escribir la novela, esta segunda parte del detective, que si veis la portada de la misma, vamos, es que es el edificio Nakatomi, vamos, pero clavado. Habían pasado 10 años, estábamos en el año 1978 ya. Frank Sinatra ya tenía 62 años y entonces como que se veía un poquito mayor para hacer ya de un detective que iba corriendo por un edificio cargándose a terroristas y todo el rollo, porque no hubiera colado demasiado. Pero bueno, tenemos a Schwarzenegger y Stallone que con esas edades han hecho bastantes locuras. Solo hay que ver Los Mercenarios, las 3 partes, cosas locas que han hecho. Total, al final, pues esta historia se quedó en un cajón hasta 8 años después. Estamos hablando aproximadamente del año 86. En este año, en el año 1986, Fox, que había tenido un éxito con una película de Arnold Schwarzenegger titulada Comando, que es buenísima, divertidísima, tiene más fallos que una escopeta de feria, ya hablaré en su día de ella, quería hacer una secuela de Comando.
Y entonces se acordaron que tenían ahí en un cajón los derechos de la novela esta de Nothing Else Forever y decidieron coger y desempolvarlo y echarle un vistazo para ver qué podían hacer. Aparecería por allí el guionista Jeff Stewart, que precisamente no le iba demasiado bien económicamente por aquella época, trabajaba para los estudios Disney, pero el trabajo que hacía de guionista y todo el tema, pues se ve que el dinerito no le llegaba. Y entonces habló con su agente, que se puso en contacto con el encargado de los proyectos, desarrollo de proyectos de la 20th Century Fox, y le hicieron el favor de decirle que hiciera un guión con el tratamiento que tenía sobre la novela esta de Nothing Lasts Forever. Y Jeff Stewart pues se puso manos a la obra con una premisa, y era que se tenía que basar en la época navideña, y eso era inamovible. Stewart empezó a trabajar en el guión, pero no le acaba de llegar la inspiración. Y un día que se puso a discutir con su mujer, se cabreó, cogió el coche, se fue a dar una vuelta, y justo en medio de la carretera se encontró una caja súper grande, como de una nevera, de una lavadora, algo así. No le daba tiempo de frenar porque iba por la autopista ni cambiar de carril porque podía provocar un accidente. ¿Qué es lo que hizo? Tiró para adelante y dijo, pues que sea lo que Dios quiera. Gracias de que la caja estaba vacía, simplemente la aplastó y tiró para adelante. Claro, el tío acojonado se puso en el lateral de la autopista y entonces empezó a pensar que se le encendió la bombilla. ¿Qué hubiera pasado si realmente hubiera tenido un accidente? Y de ahí empezó a sacar un poco el hilo de lo que sería después el guión de la película. ¿Qué hubiera pasado si un tipo que se mete en una situación conflictiva, que se mete en algún problema, en algo peligroso, hubiera discutido con su mujer y no le hubiera dado tiempo de disculparse con ella o de despedirse? Depende de la situación en la que se hubiera encontrado. Escribió un primer tratamiento de unas 25 páginas, se lo presentó a la Fox y en la Fox se quedaron encantados. Y le dijeron a Schwarzenegger, oye, ¿qué te parece esto? Y resulta que Schwarzenegger pues no lo quería hacer. Quería tirar un poquito por el tema de la comedia y se fue a rodar Los gemelos golpean dos veces y entonces se quedaron con el proyecto este de Nothing Lasts Forever pues en el aire. Aparecería por allí el productor Joe Silver, conocido por un montón de sagas de películas, que si Arma Letal, que si Depredador y un montón más de películas. Está detrás de prácticamente todas las películas de acción de 80 y de los 90, de Schwarzenegger, de Stallone, de Bruce Willis y un montón más. Y dijo que él estaba dispuesto a financiar el proyecto, pero sobre todo lo que quería es que la azotea del edificio explotara, que lo hicieran como quisieran, pero que en el guión tenía que haber una escena en la que la azotea del edificio explotara. En un principio el personaje de John McClane se iba a llamar John Ford, como una especie de referencia al director de westerns, John Ford, pero la 20th Century Fox, que había trabajado bastante con él, dijo que bueno, que lo consideraban igual un poquito un toque de falta de respeto porque estaba fallecido y tal, y que por favor le cambiaran el nombre, y por eso se llamó John McClane. Stewart no tenía experiencia en escribir películas de acción, entonces se dedicó a hacer un guión basándose en la relación entre McClane y su ex mujer o mujer, depende cómo lo quieras ver en la película, Holly, y cómo iban a ir hacia salvar su relación, si acabarían juntos, si acabarían separados o cómo acabaría la película. Stewart también añadió en tema de escenas de acción algunas que salían en la novela, como por ejemplo cuando John McClane tira la silla con los explosivos aquellos de C4 atados con un monitor y lo tira por el hueco del ascensor y explota toda una planta del edificio. Eso estaba en la novela. Otra escena de acción que también estaba en la novela era lo del famoso salto desde la azotea, que también lo mantuvieron. Algunas cosas que se cambiaron respecto de la novela al guión fue, por ejemplo, el nombre del edificio, que se llamaba Claxon y no Nakatomi. El nombre del villano, que se llama Hans Gruber, y en la novela se llama Anton Gruber. Y el motivo de la visita al edificio, que no era para reconciliarse o hablar con su exmujer, sino para ir a ver a una hija que tenía problemas con sustancias y todo el rollo. Incluso el final era diferente porque el villano, Anton Gruber en la novela, caía del edificio, igual que vemos en la película. Lo que pasa que se llevaba por delante también a la hija del detective Joe Letland. O sea que todo esto lo modificaron bastante.
Además, como os he comentado antes, el personaje del detective tenía 62 años y según Stuart, el guionista, esto es que no casaba por ningún lado. No podías poner a un tío en una situación de terroristas enfrentándose a un montón de gente con 62 años, pues porque básicamente estaba un poco limitado físicamente. Otro cambio que hubo fue el del chofer Argyle. Este, en la novela, cogía al detective, lo llevaba hasta el edificio Claxon y nunca más se supo. En cambio, en la película lo mantienen en el parking y de hecho es uno de los que ayuda un poquito al desarrollo de la trama y sobre todo al final cuando quieren huir del edificio Nakatomi. Otro de los personajes que se añadió en el guión fue el del periodista este asqueroso Richard Thornburg, que se dedica a jorobar a la familia de los McClane cuando se presenta en la casa, que va a ver a los niños, que habla con la criada, que si no llamará a inmigración, y que después también lo podremos ver en la segunda parte, en una escena muy buena en el avión. Este personaje fue creado originalmente para la película. Todo el tema de la jerga y todo este cachondeíto que se van llevando en la película, tanto con el personaje de John McClane como con el de Hans Gruber y algún otro personaje más, que hablan mucho con jerga como del oeste, el famoso yippee y vaquero, te espera alguien en el rancho, no sé qué, no sé cuánto, era porque al guionista le gustaba mucho John Wayne, le gustaban mucho los westerns y decidió meter algunas frases y algunas cositas en el guión, pues como haciendo referencia. El primer director elegido para el proyecto sería Paul Verhoeven, el director de Robocop, que también pasará por aquí, en el tema cuando haga el mes de los robots o inteligencia artificial, algo así. Pero finalmente rechazó el proyecto y Joe Silver, que había trabajado previamente en Depredador con John McTiernan, pues le ofreció el proyecto, pero este lo rechazó hasta 3 veces. Finalmente aceptó, pero a cambio de realizar algunas modificaciones en el guión. Los villanos, que eran terroristas en la novela y parece que son terroristas en la película, pero que en verdad son ladrones, pero se hacen pasar por terroristas, sobre todo cuando están hablando aquello de liberar a compañeros suyos del frente no sé qué, el frente no sé cuánto. Hay un momento que se lo dice, le dice, ¿pero de qué los conoce? Dice, porque he leído un artículo en la revista Times, me parece. O sea, en un principio podían ser terroristas, pero en la película están reconvertidos en ladrones. Entonces eso fue uno de los cambios que metió John McTiernan. Y después le quería dar unos toques de humor sutiles que funcionaran dentro de la trama de la película sin que fuera pues un cachondeo, una película de una comedia de acción que no hubiera funcionado de ninguna de las maneras. Y aparte quería presentar una nueva especie de héroe más humano, que sangrara, que tuviera problemas, que estuviera a punto de morir, y no todos los héroes que había habido hasta esa época con Schwarzenegger o Stallone o Chuck Norris, que se podían cargar ellos solos a un ejército de personas. Si os fijáis, el personaje de John McClane es un tío desgraciado, pero para no poder, y le pasan las 1001. A algunos entendidos en política, críticas de cine y gente que sabe un poquito más del tema que yo, sobre todo de política y estas cositas, han querido ver en la película como una especie de crítica, una especie como de amenaza que empezó allá por los años 80 sobre la consolidación de la Comunidad Económica Europea, como una especie de amenaza a la economía de los Estados Unidos. De hecho, los terroristas, ladrones que van a Nakatomi Plaza a robar son todos europeos de diferentes partes. Y entonces, si os fijáis también, la música que los acompaña es el famoso himno de la alegría, que también es el himno de la Comunidad Económica Europea. Entonces es como si hubieran querido hacer una crítica, que vienen los europeos y nos van a quitar la pasta, que se van a hacer los ricos, que se van a hacer los poderosos, y Estados Unidos vamos a ir un poquito a menos. Yo, sinceramente, no lo sé, pero sacar vuestras propias conclusiones. Yippee-ki-yay, motherfucker. Bueno, respecto al casting tenemos a Bruce Willis como el detective John McClane, detective de Nueva York, que viene a la ciudad de Los Ángeles a visitar a su exmujer, vamos a poner, porque le han dado una promoción en una empresa, lleva 6 meses, que uno decidió quedarse, el otro se fue, y cositas así que van explicando en la peli. En principio, como os he comentado, Schwarzenegger iba a hacer esta segunda parte de Comando, pero se fue a hacer Los Gemelos golpean 2 veces
con Danny DeVito porque quería un poquito de risa, un poquito de comedia en su vida, y la verdad es que funcionó súper bien la película. Antes de elegir a Bruce Willis pasaron unos cuantos candidatos. Uno de los primeros candidatos que pasó por ahí por la película fue Clint Eastwood, pero lo rechazaría porque no entendía las escenas de humor a qué venían si se estaba enfrentando a un grupo de ladrones terroristas que querían matarlo, y dijo que no le interesaba. Empezaron a tantear a muchas de las estrellas de la época: Sylvester Stallone, Burt Reynolds, James Caan y un montón más, pero a ninguno le interesó el proyecto. Willis, por aquella época, como os he comentado antes, era el protagonista de la magnífica serie de detectives y comedia Luz de Luna, y había participado en un par de películas que habían tenido un éxito más o menos reguleras. Había una que era Asesinato en Beverly Hills, que no funcionó demasiado bien, y otra que era una comedia junto con Kim Basinger, Cita Ciegas, que si no la habéis visto la recomiendo porque es bastante divertida, que había funcionado un poquito mejor. Pero él tenía compromiso con la serie de Luz de Luna, y aunque le ofrecieron el papel, no podía dejar la serie para hacer la película, y en un principio lo rechazó. Pero fijaros lo que es la vida. Su compañera en la serie de Luz de Luna, Cybill Shepherd, se quedó embarazada y se tomó un descanso de unos cuantos meses, por lo tanto la serie se paró y Bruce Willis pudo participar en el rodaje de Die Hard. Una de las exigencias que puso su representante es que le pagaran $5 millones por protagonizar la película. Claro, en la Fox se echaron las manos a la cabeza diciendo, pero bueno, este tío famoso en la tele, pero ha hecho 2 películas que han funcionado reguleras, ¿cómo le vamos a dar tanta pasta? Y el representante les dijo, esta es la tercera y posiblemente la última oportunidad de que mi cliente pueda hacer una película, porque si fracasa no podrá hacer nada más en cine y se tendrá que dedicar pues, a salir en series de televisión. Así que como en plan daños y prejuicios por si todo salía mal, pues un buen sueldo para que Bruce Willis pues, pudiera vivir durante unos años. Una curiosidad es que en el póster de la película, en un principio no salía Bruce Willis, solo se veía el edificio Nakatomi, con una explosión, no sé qué, no sé cuánto, con el lema que el 40 pisos, llenos de acción y tal. Y esto fue porque cuando empezaron a proyectar el tráiler en los cines, la gente veía salir a Bruce Willis y se descojonaban. Se partían de risa. Empezaron a ponerse nerviosos los gerifaltes de la Fox y decidieron que no salieran los pósters y que solo se viera el edificio, que era lo que llamaba la atención en la película. Una vez que se estrenó la película y empezó a convertirse en un éxito, fue cuando incluyeron a Bruce Willis en los diferentes pósters junto al edificio Nakatomi. Una curiosidad es la escena del hueco de la ventilación, porque Bruce Willis tiene que descolgarse con la metralleta aquella que tiene y engancharse para poder escapar de los ladrones que le van persiguiendo para matarlo. Es que el especialista que hizo esa escena, si tú te fijas, realmente no llegó a engancharse, sino que se cayó. Abajo había una colchoneta, evidentemente, porque había una altura de 12 metros, una cosa así. Y entonces, para solucionarlo, Matías Nat dijo, oye, hacerme una toma en que se vea que se coge de verdad, y entonces yo en el montaje juntaré la escena en la que se ha caído el especialista con esta, y parecerá que finalmente sí que se agarra y entra por el túnel del aire. Y así fue como lo solucionaron. Después la popular frase esta de JPKG Motherfucker se utiliza en las 5 entregas de la película. Y esta frase, como explica el propio personaje de John McClane en la película, se la cogió al personaje de Roy Rogers, que era una serie de vaqueros, que había, pues ya ves, es en blanco y negro, los años 60 o los años 50, por ahí. Y era una frase que solía decir cuando cantaba canciones, porque era una serie para los niños y tal, que iba diciendo yippee-ki-yay, no sé qué, no sé cuánto. And the old Bolex is a barbecue. Yippee-yi-yo-ki-yay, yippee-yi-yo-ki-yay. La cogieron y la metieron en el guión. Como os he dicho antes, Stuart era muy aficionado al tema de los westerns. Después la escena esta del final de la película, en la que John McClane salta de la azotea del edificio con una manguera y todo el rollo, fue rodada por el propio Bruce Willis en una especie de miniatura, en una réplica miniatura de unos 12 metros de altura de la parte
final del edificio Nakatomi Plaza. Y la hizo él. Y la explosión que se ve detrás estaba rodada mucho más lejos para que no le diera ningún trozo de nada. Pero cuando tú ves la escena parece que justo esté explotando la azotea. Es una cosa súper bien hecha. Bueno, tenemos después a nuestro añorado Alan Rickman, que se nos fue demasiado joven, como Hans Gruber, el líder de los ladrones terroristas, que curiosamente esta película fue su debut en el cine con 40 años. Se había dedicado toda su vida a teatro, lo que pasa que su procedencia europea, británica en este caso, le ayudó para que lo ficharan como el malo de la película. Una curiosidad es que McTiernan tuvo que recortar algunos planos del personaje de Hans Gruber porque resulta que nunca había utilizado un arma, ni siquiera en una obra de teatro, y no sabía cogerlas y aparte se asustaba. Cuando cogía el arma, como pesaba, siempre se le iba la muñeca para abajo y entonces quedaba ridículo. Y cuando disparaba, que se escuchaba el tiro con las balas de fogueo, siempre cogía y se asustaba. Y entonces tenía que ir cortando escenas de cuando se pegaba el susto al disparar Alan Rickman. Y todo eso, pues, menos mal que está en la sala de montaje y lo pudo arreglar. Después la escena en la que McClane, cuando va a echar un vistazo por arriba por la azotea, se encuentra a Gruber. Esto fue una historia que se ideó en un descanso del rodaje. Resulta que, estando allí pues, a la hora de comer, una cosa así, alguien le preguntó a Alan Rickman que si podría imitar algún tipo de acento como si fuera de California, alguna cosa así, y entonces hizo una demostración para demostrar lo buen actor que era. Y estaba por allí el guionista y dijo, ostras, ¿y por qué no hacemos una escena, que esto va a dejar a la gente con el culo torcido, en que a mitad de la película se encuentre el protagonista y el villano, pero que el protagonista no sepa quién es el villano? Aunque el público sí que lo sabemos porque ya lo conocemos, pero ellos no se han visto en ningún momento. Entonces, claro, esto se aprecia mejor en la versión original. En la versión original, el personaje de Hans Gruber habla con acento alemán toda la película. Y en la escena esta cambia al acento estadounidense, por decirlo de alguna manera. En la versión doblada casi no se aprecia. Porque tú dices, ¿cómo puede ser que no le reconozca la voz si han estado hablando por walkie-talkie? Y es por esto, por el cambio de acento. Pero bueno, la escena, aunque la veáis en castellano, la verdad es que queda bastante guapa. Después otra cosa que le hicieron a Alan Rickman, pobre, que le hicieron un poquillo de jugarreta, es que la escena del final cuando Gruber cae desde arriba del edificio y bueno, y queda reventado en el suelo, esta escena estuvo rodada en la maqueta esta que os he comentado antes de 12 metros de altura que hicieron para algunas escenas de la película en un decorado, era un decorado. Y entonces acordaron de que él hiciera la escena, pero que tenían que avisarle cuando lo soltaron. Él estaba enganchado con un cable y el coordinador de especialistas le dijo, mira, yo contaré hasta 3 y cuando lleguemos a 3 te soltaré para que no te asusten ni nada, para que veas que todo va bien. Abajo estaba la colchoneta azul, que todo eso después ya sabéis que en edición y todo el rollo se borra. Total, empezaron a contar 1, 2 y cuando llegaron al 2 lo soltaron. Entonces, si vosotros os fijáis en la escena, la cara que pone de pánico y de susto Alan Rickman es real, porque claro, él esperaba el 3 y ya lo soltaron. Y entonces ese careto que tiene de acojonado es totalmente real y parece ser que se pilló un cabreo bastante potente. Hay un momento, casi al final de la peli, ya en la escena final, prácticamente antes del disparo para que Hans caiga del edificio que está ya enganchado del reloj de Holly, le dice Gruber a McClane, esta vez John Wayne no se irá con Grace Kelly. Y entonces McClane le replica diciéndole, no era John Wayne sino Gary Cooper. Y es una referencia a la película Solo ante el peligro. Bueno, Alan Rickman supongo que lo conocéis, visto como Severus Snape en las películas de Harry Potter, lo hemos visto en Love Actually, y bueno, tiene un carrerón a partir de Die Hard, un carrerón durante 22 años en un montonazo de películas, pero bueno, que alucinas. Después tenemos a Reginald Bell Johnson como el sargento Al Powell. Es curioso lo que pasó con este hombre, porque resulta que Reginald había hecho algún papelito, algún anuncio, alguna cosita, pero nada que le fuera a dar dinerito para poder vivir.
y se presentó a la prueba esta como el sargento Al Powell de Die Hard como último recurso, y si no lo cogían iba a dejar ya todo el tema de actuación y todas esas cosas. Curiosamente, según como contaba él en una anécdota, el propio Reginald, antes de él estaba escuchando que quien estaba dentro haciendo la prueba era Wesley Snipes, y se ve que la estaba haciendo pues en plan policía rudo y todo el rollo y tal. Y cuando le tocó el turno a él, decidió darle un enfoque más humano, un enfoque más cercano, tal y como vemos en la película, y entonces ganó el papel. O sea, pasó por encima del propio Wesley Snipes. A Reginald lo hemos podido ver también en películas como en Cazafantasmas, y también lo hemos podido ver en la película Cocodrilo Dundee, que hace de un conductor de limusinas o alguna cosita así. Pero donde realmente lo petó y se hizo súper famoso fue con la serie de Cosas de Casa, donde también hacía de un policía, y la recordaréis sobre todo por el personaje de Steve Urkel, que fue, vamos, mítico. Ya pasará por series míticas esa serie también, y ya os contaré cositas de cómo acabaron los actores y cosas de estas. Después tenemos a Alexander Godunov como Orcal, el segundo al mando de Gruber, que Alexander Godunov pertenecía al famoso ballet Bolshoi soviético, y en el año 1979, haciendo una gira por los Estados Unidos, se escapó y pidió asilo político y nacionalidad estadounidense. Una cosa para flipar. Por aquella época también comenzaría su carrera cinematográfica y aparecería en películas como Único Testigo, con Harrison Ford y... ¿quién salía por allí? Kelly McGillis me parece que era. Y él hacía de uno de los Amis, aquellos que salen en la peli. Y también aparecería en la película Esta casa es una ruina. Lamentablemente, con tan solo 45 años, murió de una enfermedad hepática de cirrosis, consumido totalmente de su adicción al alcohol que tenía, alcoholizado perdido. Imaginaros, en el año 95, si no me equivoco, 45 años. Después tenemos a la actriz Bonnie Bedelia como Holly Gennaro O'Maclean, el mujer del detective John McClane, que curiosamente Bedelia fue una recomendación del propio Bruce Willis, que la había visto actuar y dijo que era una tía que actuaba muy bien, que era buena actriz, y entonces John McTiernan le hizo caso y la ficharon. A Bonnie Bedelia la hemos podido ver en una película que os recomiendo, buenísima, y que saldrá cuando haga el mes de Harrison Ford, que es Presunto Inocente. Esa película con Harrison Ford y Bonnie Bedelia es un peliculón y que tiene uno de los finales más espectaculares de la historia del cine de thriller, de suspense o de crímenes, como le queráis llamar. Presunto Inocente. Vamos, no la perdáis. Como curiosidad, su segundo apellido es Culkin, o sea que es tía de los miembros de la familia Culkin, por ejemplo, Macaulay Culkin y su hermano y todo el tema. Bonnie Bedelia Culkin. Bueno, ahora como acostumbro hacer, os hablo de algunos de los secundarios que salen aquí en la película, porque me gusta también darle un poquito de salida y para que recordéis un poquito quiénes son y en qué películas o series han salido, porque seguro que os suena su cara, pero no los ubicáis recientemente. Ostras, ¿y este dónde salía? ¿Dónde dejaba salir? Para eso estoy yo, para solucionar este tema. En primer lugar tenemos a Paul Gleason como el subdirector de policía, Dwayne Robinson, aquel que está todo el rato machacando al pobre sargento Al Powell y que vamos, es un payaso, pero vamos, para flipar. A este tipo lo hemos podido ver en películas como El Club de los Cinco, donde hacía del director del colegio Richard Vernon. Lo hemos podido ver en series como El Equipo A. Lo hemos podido ver también con un papelito en las películas aquellas que hicieron directamente para televisión de los Ewoks, que hicieron 2 películas, los Ewoks, Batalla por el Planeta o algo así. También tenía un papelito. Después tenemos a Devereux White, que es el chofer Argyle. Y Argyle lo hemos podido ver en alguna serie haciendo algún papel un poquito de renombre, pero después se acabó retirando y lleva todo un tema de asuntos sociales, de rehabilitación de gente drogodependiente, alcoholismo y todo el rollo en la ciudad donde reside. O sea, se ha dedicado un poco como a ayudar a los demás. Curiosamente, los pocos diálogos que tiene con el personaje de John McClane fueron improvisados por él
junto con Bruce Willis. Se iban dando la réplica y quedaron bien y los dejaron en la peli. Después tenemos a William Atherton como Richard Thorburn, el periodista este sin escrúpulos, que lo habíamos visto previamente como haciendo una especie como de alcalde o algo así, o consejero del alcalde en la película de los cazafantasmas. Después lo hemos podido ver en un montón de películas y en un montón de series. Por ejemplo, en La Jungla 2 también sale. Y en series como La Dimensión Desconocida, Mujeres Desesperadas y unas cuantas así, tanto antiguas como más modernas. Curiosamente también es la voz de Dr. Fate en la serie de animación de la Warner de la Liga de la Justicia. Después tenemos a Clarence Gilliard como Theo, el especialista en tecnología, el especialista en informática, que es el que ayuda a desbloquear la caja fuerte y todo el rollo. Y a este actor lo hemos visto sobre todo, lo podemos recordar, porque salía en la serie Walker Texas Rangers. Era el compañero de Walker. También salió en Top Gun o en Karate Kid y lamentablemente falleció pues no hace mucho. Ahora me parece que a finales de noviembre, con 60 y pocos años, me parece que de cáncer o alguna cosa así, que salió la noticia y yo me quedé flipado. Y cuando lo vi yo dije, ostras, este tío me suena. Y evidentemente es el que sale haciendo de Theo en Jungla de Cristal. Hay una curiosidad sobre la escena final de la ambulancia, que si os fijáis, hay un pequeño fallo, porque cuando llega el camión con los ladrones, en un principio al edificio, vemos que el camión es pequeño y aparte que no tiene ninguna ambulancia dentro. Pero bueno, eso lo dejaron correr y al final pusieron un camión un poquito más grande, sacaba la ambulancia y ya está. Si no te das cuenta, pues dices, pues sí, es verdad, iba la ambulancia dentro del camión, porque pasa muy rápido. Y la escena esta, cuando sale con la ambulancia, que Argyle va y le pega un puñetazo, se ve que le dijeron, pégale de verdad y pégale fuerte. Y cuando le dio el puñetazo, le dio de verdad y lo dejó medio noqueado, que cuando hace así con la mano Argyle, realmente es porque se había hecho daño. Después tenemos al actor James Sigeta como el personaje jefe de las empresas de Nakatomi, Joseph Takagi. Que curiosamente este actor le puso la voz al General Lee en la película de Mulan. Aparte lo hemos podido ver en la película Yakuza junto a Robert Mitchum y la batalla de Midway junto a Charlton Heston. Después un personaje que siempre me ha hecho mucha gracia y que además en la época en que nosotros veíamos estas películas daban el programa Humor Amarillo y es el actor Al Leon, que aquí se llama Ul. Este actor de nacionalidad china estadounidense siempre hacía de secundario en series, en películas y normalmente siempre la palmaba, de una manera o de otra. Salía en el equipo A, bueno, salía en todas las series, en V lo hemos podido ver en cientos de series y en cientos de películas haciendo de secundario. Y me hacía mucha gracia porque en aquella época de los años 80 y 90, que daban el programa Humor Amarillo, como os comentaba, nosotros le llamábamos, que en aquella época le llamaban a algunos de los personajes el Chino Cudeiro, nosotros bautizamos a este señor, a Al León, como el Chino Cudeiro. Y cuando lo veíamos, hostia, en el equipo A esta semana en el episodio ha salido el Chino Cudeiro. En Jungla Cristal ha salido el Chino Cudeiro. En la serie de V ha salido el Chino Cudeiro. Y la verdad que lo teníamos, no sabíamos cómo se llamaba, pero ya lo teníamos bautizado como el Chino Cudeiro. Y la verdad que es un tío súper, súper simpático. Por decir algún otro papel en el que ha salido, es haciendo, por ejemplo, de Gengis Khan en la película de las alucinantes aventuras de Billy Ted. Y después tuvo un personaje o un papel protagonista en la que sí que tenía frases y todo el rollo junto a Lou Ferrigno en una película en la que hacía de bueno, por decirlo de alguna manera. Pero si os fijáis, casi siempre no hablaba, no decía nada, siempre salía de malo y moría o tenía alguna escena cómica o alguna cosa así y no acababa bien su personaje. También hace de coreógrafo en muchas de las películas en las que participa para el tema de las peleas y todo el rollo. Y también salió en la serie Kung Fu La Leyenda Continúa, que por cierto hice un vídeo sobre el 50 aniversario de la serie Kung Fu y os dejo por aquí el enlace por si le queréis echar un vistazo. Después tenemos a Wilhelm von Hornburg, es un tipo que es actor y boxeador de origen alemán,
que lo hemos podido ver sobre todo en muchas películas de los años 80 y como protagonista de Cazafantasmas 2, que hace del villano aquel que se llama Vigo. Este también os sonará cuando os ponga por aquí la imagen. Después Robert Davi. Robert Davi, ¿qué os voy a decir de Robert Davi? Si lo conocéis, para aburrir. Ha salido en Depredador 2 haciendo de comisario de policía. Ha salido en Licencia para Matar de 007 haciendo del malo. El narcotraficante aquel Sánchez, creo que se llamaba. Ha salido haciendo de uno de los hermanos Fratelli en la película de los Goonies. Después como un jefe criminal albanés en Los Mercenarios 3. O sea, es que Robert Davi, vamos, es un secundario de oro de las películas de los 80 y de los 90 y además con la característica cara que tiene. Curiosamente, en el año 2011 dio un giro a su carrera de actuación y se metió en el tema de la música y se ve que ha tenido conciertos en Las Vegas y todo el rollo como cantante de jazz. Una cosa para flipar. Su primer álbum, que es como una especie de homenaje que se llama David Cantas o Canciones de Sinatra o algo así, ha llegado al número 6 de la lista del Billboard como uno de los mejores álbumes de jazz. Alucinante. Yippee-ki-yay, motherfucker. Bueno, respecto al rodaje, se realizó desde noviembre del año 1987 hasta marzo de 1988 en su totalidad en el edificio Fox Plaza, que existe realmente, que es el que hace de edificio Nakatomi, y en algunas localizaciones en Los Ángeles para grabar algún exterior y tal, y en estudios de la Fox también, donde recrearon por las maquetas, recrearon esa parte de la azotea, como os he comentado antes, para grabar la escena de Gruber y la escena de McClay cuando salta, en estudios de la Fox. El encargado de diseñar los decorados interiores y tal, como la oficina esta gigantesca, donde están haciendo la cena o comida esta navideña, que es bestial, y se utilizó todo un plató gigantesco, el plató número 15. El encargado fue el diseñador de producción Jason Degovia. Después las maquetas, los efectos especiales de explosiones y tal, fueron obra de Richard Enlund, que ya tenía una carrera trabajando en la trilogía de Star Wars y fue el encargado de las maquetas. Por ejemplo, cuando explota la azotea, el helicóptero que se ve que cae envuelto en llamas es una maqueta. Este hombre también se ha encargado de maquetas como por ejemplo el autobús de la película Speed y algunas maquetas de otras pelis, que si trenes, que si vagones de metros, que se estrellan y cositas así. Una curiosidad es que las escenas que vemos de los helicópteros que se van acercando al edificio Nakatomi fueron reales. Se rodaron de verdad. Lo que pasa es que había tantas quejas de los vecinos porque estaban noche tras noche rodando tiroteos, explosiones y todo, que cuando pidieron el permiso al ayuntamiento le dijeron que solo podrían rodar 2 horas un domingo por la tarde y se acabó. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Montaron 24 cámaras para que esas 2 horas que tenían para rodar la escena, que no se perdiera ni un solo plano, que se viera el helicóptero como llegaba desde arriba, desde abajo, desde los lados, y después todo eso, en la sala de montaje, pues lo arreglaron. Curiosamente, en esta película hubo un director de fotografía que después se haría muy famoso, sobre todo por la película Speed, que no fue ni más ni menos que Jan de Bont. Y utilizó algunos recursos para saturar un poquito la fotografía de la película y tal, como bengalas, que hay momentos que salen bengalas y entonces vemos la imagen muy saturada en rojo, o a lo mejor imágenes que se ven muy oscuras, y todo esto fue idea de Jan de Bont, aparte de rodar sobre todo muchas cosas con cámara en mano. Algunas peleas están muy cerca de los planos, que algunas peleas parecen un poco confusas, para que quedara todo lo más real posible. Curiosamente, cuando empezaron a rodar, el final de la película no estaba escrito todavía, porque como os he dicho antes, Jeff Stewart estaba como incapacitado para rodar, para escribir escenas de acción y todo el rollo, y finalmente lo acabaron despidiendo, y entonces entró el guionista Steven de Souza para intentar arreglar lo que quedaba de rodar de película, la parte que faltaba del guión, porque tenían que acabar de filmar. Souza venía recomendado porque había escrito Comando, habría escrito Límite 48 horas, había trabajado junto a Joe Silver, y entonces Silver lo llamó y le dijo: oye, vente que necesitamos tu ayuda.
Recordaros que en un principio el tratamiento del guión eran 25 páginas, que Stuart lo convirtió en 35, pero es que faltaban 99 páginas del guión por escribir, y esa fue la labor que tuvo Steven de Souza. En un principio todas las frases y todo lo que se había metido de humor en el guión que se había ido rodando con Bruce Willis, humor tipo como el de Luz de Luna, no funcionaba ni a la de 3. Así que de Souza llamó a Willis y le dijo, oye, ¿por qué no colaboramos los dos juntos? Miramos a ver en qué escenas podemos meter chistes, podemos meter alguna frase un poco chula para que quede bien y no quedes tú mal en pantalla y quede yo como un inútil y me despidan. Y entonces llegaron a un acuerdo y entre los dos probaban frases, probaban palabras, probaban cosas, si veían que funcionaba lo dejaban en el guión y a rodar, a flipar. Para las escenas de riesgo se contrató al coordinador de especialistas Charles Pizzeri, que tuvo una manera curiosa de trabajar. Para ayudar a desarrollar el guión que tenía que acabar de escribir de Souza, lo que hicieron es que se empezaron a pasear por el edificio Fox, que había unas plantas que estaban en obras, porque estaba sin acabar, que son lo que... O sea, tal y como vemos el edificio en la película, que está todo desmantelado, realmente estaba así, porque estaba en construcción, había unas cuantas plantas que estaban en construcción. Entonces se paseaban por allí y veían a lo mejor un carro ahí en el suelo para transportar materiales de construcción. Ostras, apúntalo del carro y vamos a hacer una escena, que de hecho, cuando se enfrenta a Carl, John McClane utiliza el carro. Hay una cadena, en esa misma escena utilizan la cadena para ahorcarlo. Hay un no sé qué, vamos a utilizarlo también. Las oficinas aquellas que tienen cristales, vamos a utilizarlas en una escena. Iban tomando nota y de Souza después desarrollaba con todo lo que habían visto que estaba en obras, escenas donde pudieran utilizar esos materiales y quedaran bien en la peli. Además de Souza, pues escribió algunas escenas de relleno para rellenar lo que faltaba por rodar de película, que fueron las escenas del periodista de Richard cuando iba a casa de los McClane, cuando se acercaba al edificio Nakatomi a grabar, las escenas en el estudio, todo esto como insertos para llenar un poquito la trama de la peli. Una cosa que se me había olvidado, y es que la escena esta de saltar de John McClane de la azotea enganchado con la manguera, ya era una escena que se había hecho anteriormente de Harold Lloyd, en la que él saltaba de una azotea sin explotar ni nada, en plan humorístico, atado también a una manguera de incendios. Yippee-ki-yay, motherfucker. Respecto a la música, se utilizaron varias cositas. Se utilizaron música clásica para algunas escenas de la película y también se contrató al compositor Michael Kamen para que desarrollara un poco de música para las escenas de acción y todo el tema. McTiernan, sobre todo, desde un principio quiso utilizar la novena sinfonía de Beethoven porque la había escuchado en La Naranja Mecánica y creía que podía quedar bien dentro de la película. Y entonces fue una de las piezas que se utilizó. Michael Kamen quería utilizar la canción Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia, y entonces lo que hizo fue mezclar unas partes de la novena sinfonía de Beethoven más unas partes de Singing in the Rain, y de ahí sacó una serie de melodías para poner en algunas escenas de la peli. Después, evidentemente, también se utilizó el famoso tema de Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Después a McTiernan no le gustó un tema que compuso Michael Kamen para la escena en la que McClane tiene la pelea con Carl y acaba matándolo, y decidió, buscando entre bandas sonoras o partes de bandas sonoras que no se habían utilizado, coger un corte que había hecho James Horner para la banda sonora de la película Aliens, o Aliens el regreso, como se llamó aquí en España, de James Cameron. Y cogió esa parte y la puso en su película de Die Hard. Después también se incluye la canción Christmas in Hollies del grupo Run DMC, que se convertiría prácticamente en un himno navideño y que se hizo súper popular en la década, finales de los 80 cuando se estrenó la película y en los 90. Después, ¿qué os voy a decir? El impresionante éxito que tuvo la película, pues haría un montón de imitaciones, que si Speed, que si Alerta Máxima, que si Pasajero 57, yo que sé, un montón de películas. Si no eran un tren, eran un barco, si no eran un barco, era un autobús, si no era un autobús, era un avión. Un montón de películas que se basaban un poquito en meter a un personaje
dentro de una situación de riesgo y súper peligrosa y a ver cómo podía salir de ella. La película, con un presupuesto de 28 millones de dólares, logró recaudar 141 millones, que no está nada mal, y automáticamente convirtió a Bruce Willis, junto con la serie Luz de Luna, en una estrella, vamos, que flipa. Aparte tuvo 4 nominaciones a los premios Oscars, como mejor sonido, mejores efectos de sonido, efectos visuales y mejor montaje. 4 nominaciones, pero lamentablemente no se llevó ninguna. Y ya para finalizar, un dato curioso, y es que en la película fallecen 23 personas. No está nada más para un personaje que va solo como John McClane. Hasta aquí este primer vídeo de la saga de películas de Die Hard, Jungla de Cristal, como se llamó aquí en España. Lo he puesto por el tema del mes de diciembre en plan navideño, pero tranquilos, que las otras partes también hablaré de ellas, de curiosidades, de rodaje y todas estas cositas. Y haré algún vídeo más, no sé si ahora o un poquito más adelante cuando haga el mes dedicado a Bruce Willis, que hablaré pues ahí de las películas que más me gustan de él, con curiosidades y todo el rollo. Pasarán un montón por ahí, que si Chacal, que si el Sexto Sentido, que si el último Boy Scout y algunas películas más sobre Bruce Willis. En fin, ¿qué pensáis de esta película? ¿Creéis que es una de las mejores películas de acción de la historia o la mejor película de acción de la historia por todo lo que tiene? Tiene acción, tiene humor, es una película de 2 horas que es que no para ni un momento. Todas esas cositas, dejádmelas en comentarios. Y bueno, suscribiros, dar like, compartir el vídeo y nos vemos próximamente pues en otro vídeo de temática similar, porque tengo unos cuantos por ahí de tono más o menos navideño, películas que se suelen ver en familia para Navidad, aunque no tengan nada que ver con la Navidad, que ya iréis viendo por aquí por el canal. ¡Hasta luego!